En junio de 1941, durante las primeras semanas de la Gran Guerra Patria, en un sector del frente cerca de Raseiniai, las unidades alemanas se enfrentaron a una situación que resultó inesperada para ellas. Un tanque pesado soviético KV-1 ocupó una posición en una carretera junto a una zona pantanosa y, de hecho, bloqueó el movimiento en una dirección importante. Rodearlo era extremadamente difícil. El terreno no permitía cambiar rápidamente la ruta. Los intentos de destruir el tanque con fuego de artillería antitanque no dieron resultado. Según datos alemanes, los impactos dejaban en el blindaje solo abolladuras. Cuando llevaron a la posición un cañón más potente, el tanque logró abrir fuego antes. Los intentos de volarlo tampoco resolvieron el problema de inmediato. En documentos alemanes, a este tanque lo llamaban un monstruo. Y no era una exageración de la retórica del frente. En un sector concreto, un solo KV-1 interrumpió durante mucho tiempo el abastecimiento, retrasó los traslados y obligó al enemigo a cambiar urgentemente sus decisiones tácticas. Este episodio se convirtió en uno de los más conocidos en la historia de los tanques pesados soviéticos. Pero su importancia no se limita al hecho en sí. Muestra la impresión que causaba el KV al comienzo de la guerra y por qué su aparición se convirtió en un factor serio en el campo de batalla. Al inicio de la guerra, la Unión Soviética era el único país que tenía en una cantidad apreciable tanques pesados con blindaje resistente a proyectiles. El KV fue concebido como un tanque de ruptura, capaz de operar allí donde los vehículos más ligeros perdían rápidamente estabilidad bajo fuego. Por su nivel de protección, realmente destacaba frente a la mayoría de los tanques de su época. Sin embargo, el destino posterior del K-V resultó mucho más complejo de lo que puede parecer a partir de los episodios de combate más conocidos. ¿Por qué un tanque que en 1941 era considerado uno de los más fuertes del mundo no se convirtió en una solución universal para el frente? ¿Por qué una parte considerable de estas máquinas se perdió no en enfrentamientos directos con el enemigo? ¿Qué problemas salieron a la luz en su empleo real? ¿Y cómo cambió la aparición del Tiger alemán la posición del K-V en el campo de batalla? En este video analizaremos paso a paso la historia del tanque K-V, desde su creación y sus primeras pruebas de combate hasta los episodios más conocidos, sus modernizaciones y su retirada gradual del primer plano. Al final quedará claro en qué consistía su verdadera fuerza, cuáles eran las limitaciones de esta máquina y qué lugar ocupó el KV en la historia de la guerra y del desarrollo de los blindados soviéticos. En la segunda mitad de los años 30, el desarrollo de tanques en muchos países se topó con el mismo problema. Los vehículos se volvían más rápidos y complejos, recibían nuevos cañones, pero su protección a menudo seguía siendo demasiado débil. En el campo de batalla, eso significaba algo simple y desagradable. Incluso un tanque bien armado podía ser detenido por medios antitanque relativamente ligeros. El blindaje, que debía proteger a la tripulación y permitir que el vehículo siguiera avanzando, muchas veces era perforado justo en situaciones donde se esperaba de él algo muy distinto. Fue en ese contexto cuando en la Unión Soviética comenzaron a buscar otro enfoque para el tanque pesado. Hacía falta una máquina que no solo impresionara por su apariencia, sino que realmente resistiera impactos y mantuviera su capacidad de combate bajo fuego intenso. Ya no se trataba de reforzar parcialmente la protección, sino de pasar a una nueva lógica. Un tanque pesado debía avanzar precisamente allí donde los vehículos más ligeros perdían rápidamente su ventaja. Así nació el KV, un tanque concebido desde el principio como respuesta a la principal vulnerabilidad de los blindados de aquella época. Su creación en 1939
está ligada al equipo de diseñadores dirigido por Józef Yakovlevich Kotin. No fue un desarrollo casual ni una solución provisional, sino el resultado de una exigencia muy concreta: dar al ejército un vehículo pesado con un blindaje verdaderamente serio y una potencia de fuego suficiente. Por su concepto, el KV-1 reunía algo que entonces rara vez se lograba al mismo tiempo. Contaba con un cañón de 76 milímetros que le permitía actuar con solvencia contra una amplia gama de objetivos y varios ametralladoras para la defensa a corta distancia. Una tripulación de 5 hombres aseguraba una distribución clara de funciones dentro del vehículo: mando, puntería, carga, conducción y manejo del armamento de casco. En un tanque pesado esto era especialmente importante, porque en combate la sobrecarga de una sola persona casi siempre reduce la eficacia de toda la máquina. Pero lo principal del KV-1 no era solo su armamento ni el conjunto de sus características por sí mismas. Lo esencial era que, desde su origen, fue diseñado como un tanque capaz de sobrevivir a situaciones que, para la mayoría de los vehículos de ese periodo, se volvían críticas. Ahí estaba su diferencia fundamental. Mientras una parte importante de los blindados en todo el mundo seguía siendo vulnerable a la artillería antitanque, los diseñadores soviéticos intentaban crear una máquina que cambiara la propia naturaleza del enfrentamiento con esa amenaza. Sobre el papel, aquello parecía un paso audaz y muy costoso, pero en la realidad, decisiones así siempre pasan por la misma prueba definitiva: la guerra. Solo allí se ve con claridad dónde una idea de ingeniería realmente funciona y dónde sus puntos fuertes resultan menos inequívocos de lo que parecían. Y para el KV, ese momento llegó muy pronto. La prueba comenzó en unas condiciones en las que a los vehículos blindados no se les exigía tanto librar duelos de tanques maniobrables, sino abrirse paso literalmente a través de una defensa fortificada. La guerra soviético-finlandesa se convirtió en la primera prueba real para los nuevos tanques pesados, y fue precisamente allí donde quedó claro que la idea del K-V no había surgido por casualidad. Al frente se enviaron de inmediato varios modelos pesados prometedores. Junto con el KV, también fueron probados los multitorreta SMKIT-100, que operaban dentro de la 20ª Brigada de Tanques. Fue un momento importante. Militares e ingenieros estaban comparando, de hecho, distintos caminos de desarrollo del tanque pesado, no en un campo de pruebas, sino en combate real. La teoría se enfrentaba a la práctica de forma directa, sin concesiones. En aquella campaña los enfrentamientos entre tanques fueron poco frecuentes, por lo que las máquinas más nuevas casi no tuvieron oportunidad de lucirse en duelos contra blindados enemigos. Sin embargo, se vio muy pronto otra cosa. En operaciones de ruptura de fortificaciones, estos vehículos se volvían especialmente valiosos. Allí donde había que avanzar bajo fuego, atacar posiciones protegidas y mantener la movilidad, las ventajas de un tanque pesado se hacían mucho más evidentes que en cualquier ejercicio. El KV-1 mostró precisamente aquello para lo que había sido creado. Resistía impactos de cañones antitanque que para muchos tanques de la época habrían sido extremadamente peligrosos. Eso cambiaba la percepción del combate tanto para la tripulación como para el mando. El vehículo podía seguir operando allí donde una técnica más vulnerable perdía rápidamente el ritmo o quedaba fuera de combate. En un asalto contra una línea fortificada, eso no era una simple comodidad, sino un factor que influía directamente en el éxito del ataque. Pero junto con sus puntos fuertes, casi de inmediato también apareció el límite de la versión básica. El cañón de 76 milímetros, adecuado para una amplia gama de misiones, no siempre resultaba suficientemente eficaz contra fortificaciones permanentes.
Para combatir búnkeres y puntos fortificados hacía falta un arma más potente. Y esa fue una observación clave. El tanque como plataforma demostró un gran potencial, pero su armamento, para una tarea concreta, ya exigía refuerzo. Por eso, incluso durante la guerra, comenzó el trabajo en una variante con una torre ampliada y la instalación de un obús de 152 milímetros, el futuro KV-2. Esta decisión no nació de un deseo abstracto de hacerlo más potente, sino de la experiencia directa en combate. El vehículo debía no solo resistir el fuego enemigo, sino también destruir con seguridad los puntos fortificados que frenaban el avance. Al mismo tiempo, las pruebas en combate dieron otra conclusión importante para toda la escuela soviética de diseño de tanques pesados. Los vehículos multitorreta, que antes parecían una línea de desarrollo impresionante, en la práctica resultaron demasiado complejos, caros y difíciles de manejar. Su concepto parecía espectacular, pero en la guerra real, esa complejidad no ofrecía la ventaja esperada. En ese contexto, el KV parecía una opción mucho más racional. Una sola torre, una disposición clara, alta protección y utilidad real en combate. Tras la campaña finlandesa, la cuestión ya no era cuál tanque pesado elegir entre varias concepciones. En esencia, la elección estaba hecha. El KV dejó de ser solo una máquina experimental y se convirtió en la base de una línea en la que ahora se apostaba seriamente. Y eso significaba que por delante le esperaba un examen muy distinto. Una guerra de una escala mucho mayor, donde el papel de estas máquinas debía revelarse por completo. Para el verano de 1941, el KV ya no se percibía como un prototipo exitoso, sino como una fuerza de combate real sobre la que se depositaban grandes expectativas. Frente a la mayoría de los tanques pesados de su tiempo, proyectaba una imagen de enorme solidez. La combinación de una protección potente y un armamento serio lo convertía en uno de los representantes más fuertes de su clase, y no era una exageración. En ese momento, la Unión Soviética se encontraba en una situación particular. Ningún otro país disponía en grandes cantidades de tanques pesados con blindaje resistente a proyectiles. Y aquí importa la escala. A comienzos de junio de 1941, el Ejército Rojo contaba con 412 KV-1 en sus unidades. Para un tanque pesado nuevo, era una cifra considerable, sobre todo teniendo en cuenta la complejidad de fabricar una máquina así. Pero detrás de ese número impresionante se escondía un problema que más tarde se haría muy visible. Esos tanques estaban distribuidos de forma desigual entre las tropas. En algunos sectores, su presencia reforzaba muchísimo a las unidades. En otros, casi no había KV, y el potencial global del vehículo no podía manifestarse plenamente. Aquí aparece un contraste importante que a menudo se pierde cuando se miran solo las características técnicas. El KV, por sí mismo, era un tanque muy potente, pero la guerra no evalúa una máquina aislada, sino el sistema en su conjunto. ¿Dónde está? ¿Con qué rapidez se abastece? ¿Quién la maneja? ¿En qué estado llega al combate? ¿Y cómo se emplea en una situación concreta? Por eso, incluso la existencia de cientos de KV no significaba que todo el frente fuera a recibir el mismo efecto de su aparición. Aún así, allí donde el KV aparecía en el momento justo y en el lugar adecuado, el impacto que causaba era enorme. Para las unidades alemanas, encontrarse con una máquina así en las primeras semanas de la guerra suponía una sorpresa muy desagradable. Los medios antitanque habituales no siempre daban el resultado esperado, y la propia lógica del combate se rompía. Un tanque que debía ser detenido con relativa rapidez seguía avanzando y mantenía su capacidad de combate. En esos momentos, el KV empezaba a percibirse no solo como un tanque pesado, sino como una barrera casi invulnerable.
Esa reputación no nació de descripciones propagandísticas, sino de la experiencia real de combate en los primeros días de la guerra. El KV impresionaba no solo por su blindaje, sino por el simple hecho de aparecer en un punto crítico. Podía complicar de golpe las acciones del enemigo, retrasar su avance, romper el ritmo habitual de la ofensiva y obligarlo a buscar soluciones poco convencionales. Para la tecnología de los primeros años de la guerra, eso era una cualidad poco común. Pero precisamente esa imagen, la de una máquina a la que casi no había con qué enfrentarse, preparó el terreno para uno de los episodios más conocidos en la historia del KV. Poco después, ocurrió un caso que, mejor que cualquier comparación, mostró tanto las capacidades de este tanque como el efecto que una sola tripulación podía generar en todo un sector del frente. En junio de 1941, en la zona de Raseiniai, tuvo lugar un episodio que consolidó durante mucho tiempo la reputación del K-20 como una máquina capaz de frustrar por sí sola los planes de una formación muy superior. No fue un ejemplo bonito de manual ni una leyenda cómoda para un cartel, sino una situación de combate extremadamente dura, en la que un solo tanque quedó en un punto del que, de pronto, pasó a depender demasiado. Un KV de la segunda división de tanques ocupó una posición en la carretera, junto a una zona pantanosa. Según una de las versiones, para ese momento el vehículo casi se había quedado sin combustible, y la tripulación convirtió de hecho una parada forzada en una posición defensiva. El lugar resultó estar elegido de tal manera que rodear el tanque era casi imposible. Alrededor se extendía un terreno cenagoso, y la propia carretera seguía siendo clave para el movimiento. Como resultado, un solo tanque no solo detuvo una columna, interrumpió el abastecimiento, la evacuación y el funcionamiento normal de las unidades alemanas en ese sector. La situación superó rápidamente el marco de una tarea táctica común. En los documentos alemanes se ve hasta qué punto el problema se volvió serio. No lograban rodear el vehículo, el transporte de munición quedó dificultado y la evacuación de heridos estuvo casi paralizada. Lo que en otro contexto se habría resuelto más rápido, aquí se convirtió en una lucha agotadora en torno a un solo punto de la carretera. La primera reacción fue intentar neutralizar al KV con fuego de artillería antitanque. Una batería de 50 milímetros abrió fuego desde unos 500 metros, pero el resultado fue duro para los propios servidores. Las piezas y sus dotaciones sufrieron pérdidas, mientras que el tanque seguía en combate. Los impactos no produjeron el efecto necesario y quedó claro que por el método habitual no podrían resolverlo. Después vinieron nuevos intentos y cada uno mostraba el mismo problema. El KV resistía precisamente aquello en lo que normalmente se confiaba para combatir un tanque. Cuando los alemanes llevaron un cañón de 88 milímetros e intentaron desplegarlo a unos 700 metros, la tripulación del KV no permitió que esa dotación se instalara y destruyó el cañón antes de que pudiera cambiar la situación. Luego probaron con zapadores. La idea de volarlo parecía lógica, pero las cargas resultaron insuficientes para dejar fuera de combate con seguridad una máquina tan pesada, sobre todo teniendo en cuenta el tamaño y la robustez de su tren de rodaje. En ese punto, la historia del KV en Raseiniai se convirtió en un duelo no solo de tecnología, sino también de decisiones. El lado alemán tuvo que abandonar las acciones directas y pasar a un esquema más complejo. Según memorias y documentos, se organizó un ataque de distracción. Varias decenas de tanques simularon presión desde distintas direcciones para obligar a la tripulación a vigilar amenazas de frente y por los flancos. Bajo esa cobertura, lograron adelantar y camuflar un cañón de 88 milímetros por la retaguardia,
allí donde la probabilidad de destruirlo era máxima. Solo entonces consiguieron el resultado. Varios impactos precisos perforaron el blindaje y el tanque quedó fuera de combate. Incluso para el enemigo, no fue un episodio cualquiera. Hasta ese momento, la máquina había resistido numerosos impactos, había desorganizado el trabajo de varias unidades y había demostrado con claridad hasta qué punto un tanque pesado con fuerte protección podía convertirse en un objetivo dificilísimo si ocupaba una buena posición y actuaba con determinación. Pero precisamente en esta historia, que convirtió al KV en un símbolo de resistencia, se escondía un contraste importante de todo su destino posterior. En combate podía parecer un obstáculo casi insuperable, y sin embargo, la mayor parte de esas máquinas se perdió en circunstancias muy distintas, sin duelos como este, sin episodios espectaculares y sin el efecto que dejó tras de sí el tanque de Raseiniai. Y ahí residía la gran paradoja del KV. Una máquina capaz de resistir fuego intenso y de convertir un estrecho sector del frente en un problema para toda una división, en la realidad cotidiana de la guerra, a menudo resultaba vulnerable justo donde menos se esperaba. La causa no eran solo las acciones del enemigo, sino también la forma en que un tanque pesado existía fuera del episodio de combate ideal. En marcha, en el abastecimiento, en el mantenimiento, en el intento de llegar a tiempo al punto necesario. Sobre el papel, un blindaje potente y una masa considerable parecían una ventaja evidente. En la práctica, ese mismo peso que daba al KV, su resistencia, generaba toda una cadena de dificultades. El vehículo cargaba mucho la suspensión y el tren de rodaje, exigía un uso cuidadoso y un mantenimiento de calidad, y en las condiciones de los primeros años de guerra, eso no siempre era posible. El frente se movía con rapidez, la situación cambiaba bruscamente, las capacidades de reparación eran limitadas y la técnica a menudo trabajaba al límite. A esto se sumaba otro problema, sin el cual un tanque pesado se convertía casi en un blanco inmóvil: el combustible. En condiciones de fallos de suministro, incluso una máquina en buen estado perdía valor si no podía seguir moviéndose. Para el KV, esto era especialmente crítico. Su peso y su forma de empleo hacían que la cuestión del combustible no fuera solo importante, sino decisiva. Por eso, una parte considerable de estos tanques se perdió no en enfrentamientos directos con tanques o artillería alemanes, sino por averías y falta de combustible. Ese desenlace solía verse como algo especialmente amargo. Una máquina que el enemigo destruía con dificultad en combate podía ser abandonada por su tripulación tras una falla técnica o una detención en marcha. Y eso no anulaba sus cualidades de combate, pero sí cambiaba de forma radical la valoración general. La guerra exigía no solo resistencia bajo fuego, sino también fiabilidad en la explotación prolongada, capacidad para recorrer largas distancias, conservar su vida útil y funcionar dentro del sistema de abastecimiento sin interrupciones constantes. Aquí se hacía especialmente visible la diferencia entre el KV y el T-34. Con un armamento principal similar, el tanque pesado ganaba en protección, pero perdía en velocidad y maniobrabilidad. Para ciertas misiones concretas, eso podía aceptarse como un precio razonable por el blindaje. Sin embargo, a escala de toda la campaña, donde la técnica no solo debía resistir impactos, sino desplazarse constantemente, entrar en combate con rapidez y ser relativamente fácil de mantener, esas diferencias se volvían cada vez más sensibles. Los problemas también aparecían en la infraestructura. La máquina pesada destrozaba caminos, y muchos puentes simplemente no estaban calculados para soportar ese peso. Esto limitaba las rutas de movimiento, complicaba los traslados y hacía que el uso del KV
dependiera no solo de la situación táctica, sino también del estado del terreno. Como resultado, el tanque, creado como un medio de ruptura y refuerzo, a menudo exigía él mismo condiciones especiales para poder emplearse con normalidad. Por eso la historia del KV no es solo la historia de un blindaje poderoso y de episodios espectaculares, sino también la historia de un compromiso difícil. Sus puntos fuertes eran indiscutibles, pero el precio de esas ventajas resultaba demasiado alto en la explotación real en el frente. El mando soviético y los diseñadores tuvieron que buscar la manera de conservar el valor de combate del vehículo sin perderlo por completo debido a sus limitaciones técnicas y operativas. Así fue madurando poco a poco la transición hacia una versión que debía hacer al KV más móvil y práctico, aunque para ello hubiera que sacrificar parte de su protección. Para 1942, quedó claro que mantener al KV en servicio en su forma original sería cada vez más difícil. Sus puntos fuertes seguían siendo valorados, pero la práctica del frente había demostrado con demasiada claridad que un blindaje potente, por sí solo, ya no bastaba. El vehículo necesitaba una revisión que le permitiera actuar con mayor rapidez, sencillez y seguridad en un entorno que cambiaba constantemente. Así comenzó la historia de la versión modernizada, que recibió la designación KV-1S, rápido. Ese nombre reflejaba muy bien la idea de los cambios. No se trataba de crear un tanque completamente nuevo desde cero. La tarea era otra: conservar la base de la máquina, pero hacerla más móvil y más cómoda en el uso de combate. Para ello hubo que dar un paso doloroso, pero inevitable: reducir la masa. El peso del tanque se bajó aproximadamente de 47 a 42,5 toneladas y lograrlo sin compromisos serios era imposible. La principal fuente de aligeramiento fue la reducción del grosor de las planchas de blindaje del casco, además de una revisión de la torre. Esta pasó a ser más compacta, cambió externamente y recibió una construcción fundida. Una mejora importante fue la cúpula del comandante, que aumentaba notablemente la comodidad de observación y mando en combate. Para un tanque pesado esto tenía gran importancia. Cuanto mejor ve el comandante el campo de batalla, más rápido reacciona la tripulación a las amenazas y más eficazmente se emplea el propio vehículo. Al mismo tiempo, el armamento se mantuvo en términos generales al nivel del KV-1 básico. Desde el punto de vista de la potencia de fuego, el tanque seguía siendo una plataforma familiar, pero en movimiento ya se percibía de otra manera. La reducción de peso dio un aumento de velocidad y maniobrabilidad, y eso influía directamente en la supervivencia en condiciones reales. Poder cambiar de posición más rápido, superar con mayor facilidad un tramo difícil, depender menos de las limitaciones de la ruta. Sin embargo, la ganancia en movilidad tenía un precio evidente. El debilitamiento del blindaje redujo precisamente aquella protección que en su día había convertido al KV en casi un símbolo del tanque pesado soviético. Si las primeras versiones impresionaban sobre todo por su capacidad de resistir fuego intenso, el KV-1S ya era una variante de compromiso, en la que los diseñadores redistribuían prioridades. No era un abandono de la idea del KV, sino un intento de adaptarla a la nueva realidad de la guerra. En paralelo, también se buscó reforzar el armamento. Se estudió la instalación de un cañón más potente de 85 milímetros, y ese prototipo llegó a existir. Mostraba la dirección en la que avanzaba la idea de los diseñadores soviéticos. El tanque pesado no solo debía conservar una movilidad aceptable, sino también recibir un arma capaz de actuar con seguridad contra objetivos cada vez mejor protegidos. Sin embargo, esa variante no entró en producción en serie. La evolución posterior llevó a la creación del KV-85.
un vehículo que ya se situaba en la frontera entre la antigua concepción del KV y la siguiente etapa del desarrollo soviético de tanques pesados. Pero tampoco se convirtió en un modelo masivo. Para entonces, las prioridades de la industria y del ejército se desplazaban hacia la nueva familia de tanques pesados IS, que respondía mejor a las exigencias cambiantes del frente. Es revelador que en las tropas el KV-1S recibiera el apodo no oficial de Kvasok. En ese apodo se siente la entonación del frente. Un poco de ironía, un poco de costumbre y un poco de esa manera propia de bautizar la técnica con la que había que vivir y trabajar cada día. Y en ese detalle se ve bien la esencia de toda esta etapa. El KV seguía siendo una máquina importante, pero ya era evidente que su época se acercaba a un punto de inflexión. Mientras los diseñadores intentaban hacerlo más rápido y más práctico, en el campo de batalla ya había aparecido un adversario que cambió la propia idea de lo que significaba una protección suficiente para un tanque pesado. Mientras el lado soviético intentaba hacer al KV más móvil y mejor adaptado a las condiciones reales del frente, en el bando enemigo apareció un tanque pesado que cambió bruscamente el equilibrio en esta categoría. A finales de 1942 entró en combate el Tiger alemán, y su aparición marcó un punto de inflexión tras el cual las ventajas anteriores del K-V ya no parecían incuestionables. Hasta ese momento, el KV podía seguir siendo un objetivo extremadamente difícil para la mayoría de los medios de destrucción alemanes, sobre todo si ocupaba una buena posición y su tripulación actuaba con acierto. Pero el Tiger fue creado como una máquina de otro nivel de amenaza. Su cañón de 88 milímetros de tubo largo le permitía combatir con seguridad a grandes distancias, donde el K-V perdía una parte importante de sus opciones. Si antes el grueso blindaje daba al tanque pesado soviético una valiosa reserva de resistencia, ahora ya no garantizaba la misma solidez de antes. Fue un giro especialmente desagradable, precisamente para una máquina cuya reputación se basaba en su protección. El KV seguía pudiendo ser peligroso en combate, pero ahora se encontraba cada vez más con un adversario capaz de alcanzarlo antes de que la tripulación soviética lograra reducir la distancia hasta una posición favorable. En esas condiciones, cambiaba la propia lógica del enfrentamiento. La ventaja pasaba a quien detectaba antes el objetivo y abría fuego preciso desde larga distancia. La diferencia se notaba no solo en episodios aislados, sino también en la percepción general de la técnica del frente. Si en 1941 el KV podía dar la impresión de ser una barrera casi invulnerable, con la aparición de los Tiger, esa imagen empezó a desmoronarse rápidamente. El tanque pesado que hacía poco desconcertaba al enemigo terminó viéndose a sí mismo como una máquina obligada a actuar con más cautela y a buscar condiciones de combate más favorables. Un ejemplo característico de ese cambio suele citarse en relación con los combates cerca de Leningrado. El 12 de febrero de 1943, 3 Tiger dejaron fuera de combate a 10 KV sin sufrir pérdidas por su parte. Este episodio es revelador no porque describa por completo todos los enfrentamientos entre estas máquinas, sino porque muestra con mucha claridad el cambio de época. El KV ya no era el tanque pesado que imponía las reglas del combate en su categoría. Ahora se enfrentaba a una técnica que lo superaba en alcance y eficacia de fuego. Fue precisamente en ese momento cuando terminó de hacerse evidente algo que antes solo se insinuaba. Las modernizaciones del KV mejoraban cualidades concretas, pero no podían devolverle su antigua ventaja tecnológica. La guerra seguía avanzando, las exigencias crecían, las capacidades antitanque aumentaban, y el tanque pesado de la primera etapa
ya no correspondía a la nueva fase de los combates como sí lo había hecho al comienzo. Eso no significó la desaparición inmediata del KV del frente. Estas máquinas siguieron utilizándose y sus tripulaciones aún podían resolver tareas complejas en condiciones específicas. Pero el papel del KV empezó a cambiar. Poco a poco dejó de ser la apuesta principal del tanque pesado soviético y pasó a percibirse cada vez más como una etapa importante, pero ya de transición. Una máquina que aportó mucho, pero cuyo tiempo en primera línea se acercaba a su final. Tras la aparición del Tiger, el KV no desapareció de inmediato del campo de batalla. En una guerra real, la tecnología rara vez se retira de un día para otro. Se sigue utilizando allí donde todavía puede ser útil, donde hay tripulaciones preparadas, repuestos, una logística establecida y esquemas tácticos conocidos. Así fue precisamente como se desarrolló el destino posterior del KV. Poco a poco fue dejando de ser el principal tanque pesado, pero aún seguía formando parte del trabajo cotidiano del frente. Desde mediados de 1943, estas máquinas se encontraban cada vez con menos frecuencia y, por lo general, en la dirección de Leningrado. Ya no era la época en que el KV se percibía como una respuesta universal para los sectores más difíciles del combate. Ahora su empleo se volvía más limitado y dependía de la situación concreta. Allí donde antes podía considerarse uno de los argumentos principales, ahora cada vez más pasaba a ser una pieza de equipo utilizada teniendo en cuenta sus puntos fuertes, pero ya sin las expectativas de antes. Y aún así, incluso en esta etapa, el KV conservaba su importancia. La razón no era solo que un tanque pesado con blindaje potente siguiera siendo útil para ciertas misiones. Mucho más importante era que, para entonces, el KV ya había cumplido su papel como base para el desarrollo posterior. Detrás de él quedaban la experiencia acumulada en combate, soluciones técnicas y la comprensión de qué funcionaba en un vehículo pesado y qué exigía revisión. En ese sentido, su importancia no disminuía al reducirse el número de vehículos en primera línea. Simplemente pasaba a otra forma. Por eso, la salida del KV de los primeros papeles no debe verse como un simple abandono de una concepción fallida. Al contrario, fue una etapa natural del desarrollo. La guerra cambiaba con rapidez las exigencias para los tanques pesados. Aumentaba la distancia del fuego eficaz, se reforzaba la artillería antitanque, crecían las exigencias de movilidad, fiabilidad y coordinación con otras armas. Una máquina que había sido muy fuerte en una fase de la guerra, en la siguiente ya requería sustitución no porque se hubiera vuelto inútil, sino porque el frente había avanzado. En este contexto, el paso a los nuevos tanques pesados de la familia Ines no parecía un giro brusco, sino una continuación lógica de la experiencia acumulada. La industria y el ejército pasaban a vehículos que se ajustaban mejor a la nueva realidad, pero esa transición fue posible en gran medida precisamente gracias al camino que antes había recorrido el KV. Dio a diseñadores y mandos un material práctico que no puede obtenerse solo con cálculos y pruebas en retaguardia. Así, el KV fue retirándose gradualmente de la primera línea, pero no desapareció de la historia de la guerra. Su papel cambió. De principal tanque pesado del periodo inicial, pasó a convertirse en un eslabón importante en la cadena de desarrollo de los blindados soviéticos. Y cuanto más se alejaba el frente de los primeros meses de la guerra, más claro se hacía que la importancia del KV se definía no solo por sus propios combates, sino también por lo que dejó tras de sí, en el metal, en la táctica y en la propia lógica de evolución de los vehículos pesados. Precisamente ese legado es lo que hace que la historia del K-V sea mucho más amplia que el destino de un solo modelo en el frente.
Incluso cuando el propio KV empezó a aparecer con menos frecuencia en los partes de guerra, su base constructiva siguió trabajando para el esfuerzo bélico. Sobre su plataforma se crearon nuevas máquinas, incluidas piezas de artillería autopropulsada pesada, y el ejemplo más conocido aquí fue el Su-152, un vehículo que heredó del chasis del KV su reserva de resistencia y la capacidad de montar un armamento muy potente. Ahí reside el principal valor del KV para la construcción de tanques soviética. No solo apareció en el momento oportuno, y no solo logró demostrar su valía en los meses más duros de la guerra. Fue una máquina de transición en el sentido más importante de esa palabra. A través de ella, el ejército y la industria atravesaron una etapa sin la cual habría sido imposible pasar rápidamente al siguiente nivel. El KV aportó no solo experiencia de combate, sino también una comprensión muy concreta del precio de cada decisión. Grosor del blindaje, masa, movilidad, fiabilidad, comodidad de manejo y posibilidades de producción. Su trayectoria fue contradictoria, y precisamente por eso es tan importante. Por un lado, fue un tanque que al comienzo de la guerra podía convertirse en una barrera casi infranqueable y obligaba al enemigo a buscar de urgencia métodos no convencionales para combatirlo. Por otro, fue una máquina cuyas limitaciones técnicas y operativas demasiado a menudo impedían aprovechar todo su potencial. Era temible, pero pesado para la rutina diaria del frente. Avanzado en protección, pero no exento de puntos débiles. Muy fuerte en su época, pero dependiente de la rapidez con que cambiaba la propia guerra. Y aún así, son precisamente estas máquinas las que suelen dejar la huella más visible. No las perfectas, ni las universales, ni las eternas, sino las que, en un momento crítico, cambian la dirección del desarrollo técnico. El KV se convirtió para el Ejército Rojo en el primer tanque pesado de producción masiva con blindaje resistente a proyectiles, y para el enemigo, en una señal temprana de que las soluciones antitanque habituales ya no siempre funcionaban como antes. Por eso, el final de la historia del KV no es simplemente su salida del primer plano. Es su paso a la categoría de máquina que superó su papel de combate principal y quedó en la historia como una etapa clave de una gran evolución. Los pocos ejemplares conservados hoy en museos se perciben no solo como raras piezas de ingeniería, sino también como un recordatorio de un período en el que apareció en el campo de batalla un tanque pesado que, por un tiempo, logró cambiar la propia sensación de enfrentarse al blindaje.